Ella sabía que él quería herirla. No se ha detenido. Sigo viéndolo. No lo creía. Ella lo sabía. Ella nos decía que la iba a matar. Y nadie le creyó. Por favor, no. Por favor. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, un hombre que me acosa está aquí. Constantemente repaso ese día en mi mente una y otra vez. Se está yendo. Abro la puerta y veo hacia dónde va. Solo pido que no se haya dado cuenta de lo que pasaba. Lo que pasó ese día no es algo que se pueda olvidar. Un asesino a mi lado. Sandy era la mejor de 15 hermanos. Le decíamos princesa. Ella era una bebé para nosotros. Cuando era pequeña, era un poco tímida. Y cuando creció, se volvió más sociable. Se convirtió en una mujer fuerte y segura, y era hermosa por dentro y por fuera. Sandy se mudó a Everett en el 88. Ella estaba en sus 20s. Hola, Sheila. Pasa, pasa. Ella quería Gracias vivir por venir. cerca de mí. Me encanta aquí. Ya me siento como en casa. Ay, nos alegra tenerte cerca. Ella trataba de encontrar su lugar en la sociedad, lo que quería hacer en su vida. ¿Ya tienes empleo? No, aún no. ¿Y si eres mesera en el restaurante local? Bueno, lo voy a intentar. Solo quiero ver a Dayan los fines de semana. Diane nació cuando Sandy tenía 16. Ella tenía problemas médicos desde el día en que nació. Sandy hacía lo que podía para estar con Diane todo el tiempo posible. Diane tuvo una vida difícil. Ella nació con espina bífida. Sandy quería cuidar de ella, pero Diane tenía muchos otros problemas. A ella la ingresaron a un centro de cuidado y Sandy iba ahí muchas veces al mes. Era muy importante para Sandy ver a Diane tanto como pudiera. Alex era el gerente del restaurante. Era un chico muy agradable. Ellos congeniaron enseguida y la contrató ese día. Hola. Hola, debe ser Sandy. Sí. Un placer. Igualmente. Te muestro el lugar. Gracias. Por acá. El restaurante servía desayuno, comida y cena. Servíamos comida casera. Cuando me hice cargo de ese restaurante, contraté a unas 15 personas. Esta es la principal. De acuerdo. Decidí contratarla por su personalidad. Tenía una gran sonrisa. En la industria restaurantera quieres a alguien que sea muy bueno con los clientes. Era sociable y creí que ella encajaría. Hola. Soy Sandy. Espero empezar a trabajar aquí pronto. ¿Te gusta? Sí, es genial, pero ajetreado. Tengo mucha gente. Sandy y el resto de las meseras eran como hermanas. Éramos una gran familia. Lo siento, lo siento. El único mal hábito que Sandy tenía era llegar tarde al trabajo. Y yo ajustaba sus horarios para que ella pudiera llegar a tiempo. Si yo ajustaba su horario a las 7, llegaba a 7:15. Si lo ajustaba a las 7:15, llegaba a 7:30. Retraso crónico. Pero si necesitabas algo, ella te apoyaba. Era buena persona.
Había un vagabundo que siempre iba. Ella le servía algo de comer, le preparaba el desayuno y lo pagaba. Hablaba con todos sin importar quiénes eran, cuál era su estatus o su vida. Ella se interesaba mucho en la persona. Me impresionaba que se preocupara por un vagabundo y lo alimentara. Así es como era ella, era bondadosa. Contraté a Steve para el servicio de mantenimiento alrededor de 1993. Solíamos llamarlo para hacer algunos arreglos en el restaurante. Provecho. Hola, Steven. Reemplazaba el azulejo, fuera el del techo o el del piso, arreglaba la tostadora, casi todo lo que yo necesitara. Él era un gran empleado, sabía cómo hacer todo. Está caliente. Steve tenía meseras preferidas en el restaurante. Él se sentaba en su estación y ellas lo atendían. A él le gustaba Annie. Ella sabía que era un poco excéntrico, que era diferente, pero sabía lidiar con él. Terminé. Voy a ver a Diane. Hola. Sandy iba en autobús o yo la llevaba hasta el hospital infantil. Diane sabía cuando oía la voz de Sandy. Ella sabía que era su mamá o alguien que ella amaba porque comenzaba a reír y a sonreír y era muy lindo ver eso. Cuando Sandy iba, se ocupaba de ella y de sus necesidades. Pasara lo que pasara, la visitaba. Sandy quería conseguir otro empleo y con eso comprar un auto. Y comenzó a trabajar en un bar. Sandy era única. No tiene comparación con nadie que haya conocido en mi vida. Tenía una forma de hacerte sentir tan bien contigo mismo que era casi egoísta que quisiera estar con ella todo el tiempo. Eso era algo que te atraía de ella y te hacía querer ser su amigo. Tony, ¿dónde Hola. has estado? Toma. Gracias. Una cerveza. Sandy y yo fuimos muy buenos amigos por mucho tiempo. Y nosotros comenzamos a salir después de conocernos por 8 años. Esto pasó de forma natural. Así que hacíamos todo juntos. Mira lo que tengo. Sandy en realidad pasaba más tiempo en ese lugar cuando estaba trabajando. Josie dijo que hiciera lo que quisiera. A Sandy le encantaban las fiestas. Ella era la que ponía las luces y decoraciones en todo el bar. Estaba lleno de luces, de fotos, de decoraciones. Le gustaba trabajar en el bar de Josie. Ella creó un horario con Josie de acuerdo a su otro empleo para que pudiera tener 2 fuentes de ingreso. Ella sentía que el bar era su segunda casa. Tony, ¿puedes darle esto a Andy? Claro. Ha trabajado todo el día. Gracias, amor. Toma. Yo era amigo cercano de Sandra. La conocí porque ambos éramos empleados en un bar del vecindario. Nos llevábamos muy bien. Sentía que era un hermano mayor para ella. Era un pequeño bar de vecindario, así que todos ahí se conocían. Hola, Sheila. Aquí tienes. Ella era muy animada, era el alma de la fiesta, es decir, tenía un corazón de oro y ella nunca buscaba lo malo en ninguna persona. Y eso atraía a la gente a ella. Sheila, me alegra verte. Andy. En ocasiones ella y sus compañeros del restaurante iban al bar después del trabajo. Y varios de nosotros íbamos al bar a beber algo. Siempre hacíamos cosas juntos. Aquí tienes, linda. Annie, aquí hay botana. Todos creían que Steve era raro.
Cuando había fiestas de Navidad se invitaba solo. Sin más aparecía. Sandy, ¿tienes cerveza? Claro. Steve solía incomodar a algunas meseras. Las miraba de una forma muy rara y eso daba miedo. Gracias. Steve molestó a Annie un día. Quería sentarse en la estación de Annie. Teníamos rotación, rotamos las estaciones, así todas las meseras tienen varios clientes. No puedes sentarte aquí. ¿Cómo que no puedo sentarme? Él solo entró y se sentó en su mesa. Annie no quería tener nada que ver con él. Siempre lo hago. ¿Por qué dices que no puedo sentarme aquí? ¿No quieres atenderme? ¿Cuál es el problema? La acosaba en el trabajo. ¿Cuál es el problema? Dijiste que no puedo sentarme. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? ¡Esto no es justo! Y entonces pasó. ¿Por qué dices que no puedo sentarme aquí? ¿No quieres atenderme? ¿Cuál es el problema? Dime. Esa fue la Esto no primera es vez justo. que explotó con alguien. No creí que estuviera tan loco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? ¡Esto no es justo! Pero lo estaba. Ven al bar más tarde. Está bien. Sí, de acuerdo. Nadie se enfadó con Steve. Todos lo toleraban. Sabían que era un poco excéntrico. Era diferente. Sí. Steve, me asustaste. Era una broma habitual en el restaurante que él fuera de mesera en mesera. Entonces él era esta, 2 meses era la otra, era el turno de Sandy. Qué gusto verte, Sandy. A mí también. Supongo que vas a cenar. Así es. Caruso se acercaba a ella. No le importaba si estaba ocupada y comenzaba a conversar. Él era una molestia para ella. Siempre quería sentarse en su sección. Sandy, ya quiero ordenar. Eso estuvo bien un tiempo, pero luego él comenzó a llamarla desde otras mesas mientras ella tomaba órdenes. Sandy. Un momento, Steve. Estoy con un cliente, ¿de acuerdo? Ella ignoró su raro comportamiento al principio. Hola, Steve. ¿Qué te traigo? Solo café. Notamos que siempre estaba solo. Al parecer era un hombre solitario. De hecho, ya terminó mi turno, así que si necesitas algo más, una de las otras chicas te ayudará, ¿sí? Nos vemos. Descuida, lo harás. Llegaré temprano. Él comenzó a darle más atención de la que quería. Se volvió un problema. Unos meses después, la hija de Sandy, Diane, fallece. Fue una tragedia. Después de que Diane falleció, uno de los administradores del centro le envió una carta escrita a mano. Habló de todo lo que hizo Sandy, de lo fuerte que era y lo dedicada que fue con Diane. La guardamos, nos hizo romper en llanto. La pérdida de un hijo es muy difícil y no me lo podía imaginar. Sandy era el tipo de persona que era amable con todos, y aunque a veces la gente actuara raro, ella no despreciaba a nadie por eso. Pasar por la pérdida de un hijo la hizo paciente, muy comprensiva, como una mamá para todos. Tenía ese amor incondicional con el que trataba a todos,
incluyéndolo a él. Todos irán al bar esta noche. Puedes acompañarnos si quieres. No, Lo hacía porque así es como ella era amigable. tal vez lo haga. Gracias, Sandy. Lo tomó como una cita. Cuando llegó al bar, tenía un traje azul claro de solapas grandes. Con solo mirarlo se veía fuera de lugar, en especial con ese traje. Había dos lados en el bar y yo podía ver cómo actuaba. Sus ojos nunca se apartaron de Sandy y su mirada estaba fija en ella. No se veía como una persona normal que va a un bar a beber una cerveza. Había algo muy extraño en él. Solo vi a Sandy enfadarse con Steve una vez. Hola, Steve. ¿Qué te traigo? Lo de siempre. Eran como las 2 de la tarde. 3 huevos fritos, 2 tiras de tocino, pan blanco. ¿Qué estás haciendo? He estado afuera lavando tu auto. Gracias. No era necesario que lo hicieras. Quería hacerlo. Pensé que estaría bien. Steve lavó sin autorización el auto de Sandy. ¿Te gustaría salir conmigo algún día? Podría ser al cine. No. Iré a traer tu desayuno. La forma en que la vio realmente la asustó. Ella no lo quería ver en su sección de nuevo. Ella ya no quería hablar nada con él. Los crímenes entre... Dos días después, Sandy estaba en la casa de mi hermana. Y evidentemente, Caruso sabía que Sandy iba a estar ahí. Caruso tocó a su puerta. Él no podía aceptar que ella lo rechazara. Él estaba afuera. Ella estaba sola. Era aterrador. Sandy, sal de ahí, Sandy. Él no iba a dejar de molestarla. ¡Vete de aquí! ...24 de agosto de 1998... Tocó a la puerta y cuando vi que era él, me puse nerviosa. Ella tenía un diario en el que escribía las cosas que él hacía. Creo que estaba documentando pruebas. Sus miedos de verdad comenzaban a materializarse. Ella tenía mucho miedo. Él se estaba sobrepasando. Teníamos un cliente habitual que era policía. Y era amigo de Sandy. Ella le pide al policía que vaya con Steve y le deje claro que no la invite a salir y que ya no la moleste. Y eso lo hizo frente a todos los presentes. Steve fue humillado. Y eso causó fricción entre ambos. Sí tenemos. De acuerdo. Ella no quería atenderlo y dijimos, bueno, solo lo pusimos en otra sección. Pero debido a la distribución, él podía verla desde donde estuviera sentado. Bien. Lo acomodaron en otras secciones y cuando él la miraba,
Se veía su ira. Ella sentía eso, lo sabía y la incomodaba. Sí. Ella sugirió que le prohibiéramos la entrada. Él dijo que nos demandaría si lo hacíamos. Hablamos con los abogados y nos dijeron que es cierto, no pueden hacerlo. Es contra la ley. Le dijeron que yo ya no lo iba a atender porque me asustaba y me hacía sentir incómoda. No me di cuenta de hasta dónde llegaría eso. Él cortó sus neumáticos. El 20 de septiembre de 1998, los neumáticos de su auto fueron cortados. Ella creía que era el señor Caruso. Nadie más le habría hecho eso. ...20 de septiembre de 1998... cortaron todos mis neumáticos. Sandy sintió que era hora de conseguir algún tipo de ayuda de la corte. Tal vez una orden de restricción. No podías ir a solicitar una orden de restricción contra alguien con quien no tenías ninguna relación. Si habían salido, si tuvieron una relación y sufrías abuso, entonces sí. En una situación como esa, en la que no tenía ninguna relación, no había ninguna manera de obtener una orden a menos que fuera civil. Ella hizo lo que tenía que hacer. Ella lo hizo por sí sola. Era fuerte y sí lo consiguió. Sandy era muy independiente. Ella nunca quiso pedirle ayuda a nadie para nada. Ella no quería que nos involucráramos. Sandy quería intentar resolverlo por sí sola. Sandy creía completamente en hacer lo correcto y si alguien se metía, solo iba a estar interfiriendo. Sentía que la corte sí la iba a proteger y que entonces él la dejaría de molestar completamente. Debía mantenerse 100 metros alejado. También tenía que abstenerse de acudir al lugar donde trabajaba Sandy. Eso no le agradaba. Steve perdió el empleo en el restaurante. Por favor, sal. No puedes estar aquí. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Eso lo enfureció mucho. En ese momento, se lo tomó tan personal que sintió que ella estaba molestándolo. Creo que fue la policía de Everett quien dijo que Sandy debía instalar un sistema de vigilancia, por si ocurría cualquier cosa. Quería algún tipo de protección. Escuchó algo. Se veía que alguien caminaba hacia el auto. Sandy sabía que era él por la forma de caminar. ...911, ¿cuál es su emergencia? Hola, está aquí un hombre que me acosa. ¿Sabe quién es? Sí, Steve Caruso. ¿Quién es? Steve Caruso, trae ropa negra. Se está yendo. Abro la puerta y veo hacia dónde va. En octubre 25 de 1998, los oficiales del departamento respondieron una llamada de ella en la que les decía que alguien estaba cerca de su auto. Sandy le dijo a los oficiales que un hombre la había estado acosando antes. Por desgracia, una violación de este tipo no era motivo de arresto. Los oficiales le aconsejaron que fuera a la corte debido al vandalismo.
Sandy creía que Caruso le había hecho algo al tanque de gasolina. Ella logró descubrir que habían vertido un químico en el sistema de combustible. Había evidencia de que era ácido de batería. Los oficiales terminaron llevándose la cinta como evidencia y la llevaron a la sede. Finalmente tenía pruebas. Se realizó una investigación complementaria. Buscaron al señor Caruso en su casa. Tardó un poco en abrir la puerta. ¿Podemos hablar, señor Caruso? Debido a este incidente, Caruso fue acusado de destrucción a propiedad. Solamente podían acusarlo porque tenían un video. Espero que eso baste. Tengo la evidencia. Yo lo vi. ¿Diga? Sí. Al final, él fue condenado y enviado a un centro correccional en Middlesex. Bien, gracias. Adiós. Lo condenaron. Sandy se sintió aliviada después de saber que lo condenaron. Seguro, esta vez, él sí entendería que no debía molestarla. Creo que fue cuando lo pensó. Le dio más tiempo para considerar lastimarla. Y comenzó a planear su venganza. Cuando por fin lo condenaron, podías ver la tranquilidad en Sandy. No tenía que estarse cuidando tanto. Y a medida que se acercaba su liberación, se veía todo el estrés y la tensión de nuevo en ella. No quería que supiéramos, no iba a decir que tenía miedo de que saliera. No era ese tipo de persona, nunca diría algo como eso, se lo guardaba. Pero tú lo sabes cuando conoces a alguien. Cuando lo liberaron, le di a Sandy una navaja de bolsillo, solo para que tuviera algo para protegerse, en caso de que algo ocurriera. Solía dormir con la navaja bajo su almohada para tenerla cerca. En realidad no me dijo lo asustada que estaba, pero lo sabía por la forma tan constante en que solía cuidarse. Todos los días nos enterábamos de un acontecimiento nuevo. Una mesera vigilaba por la ventana todo el día. El auto se detuvo en la entrada y el conductor miró hacia el restaurante. Me di cuenta de que era Steve Caruso. Él sabía la distancia exacta a la que podía estar de ella sin tener problemas. Él se cruzaba la calle y veía hacia la ventana solo para verla. Comenzó a pararse afuera cuando ella salía del trabajo. Había algunos momentos en los que aparecía de la nada. No se ha detenido. Sigo viéndolo. Sabía que algo no andaba bien porque sentía esa ira en él. Sigo viéndolo afuera del restaurante y afuera del bar también. A muchos en el bar nos hubiera encantado intervenir y asustar al señor Caruso para que no la molestara. Y ella, a propósito, dijo, de verdad, no quiero que nadie intervenga. Muchas veces la llamaban y colgaban. Comenzó a recibir más llamadas en casa. A veces escuchaba una respiración al otro lado. La llamaba seguido. Suficiente. No puedo hacerlo. Por favor, no. Por favor. Soy una persona protectora y obviamente
quería intervenir. Trataría de hacer algo para detenerlo. Veíamos una película, recibió 2 o 3 llamadas, así que le dije a Sandy, responderé la siguiente. Y luego tomé el teléfono y quien quiera que la llamara, espero que no fuera algún conocido. Se llevó palabras ofensivas, varios insultos. ¡Lo prometiste! Sandy me prohibió por completo decirle algo a este sujeto o hacerle algo, lo que sea a él. Y sus palabras específicas fueron: si lo tocas o hablas con él, nunca te volveré a hablar mientras viva. También he estado recibiendo varias llamadas telefónicas. Todas ellas vienen desde un teléfono público. Ella sentía que la historia se repetía. Hubo un incidente cuando Sandy se preparaba para su turno de la mañana en el restaurante. Cuando abrió la puerta, recibió un fuerte olor a gas. Si ella hubiera ido a encender las estufas, que era parte de su rutina de apertura, el restaurante habría explotado. Vamos, hay que irnos. Fue cuando pensé que estaba obsesionado con Sandy y que intentaría herirla. Nos separamos poco después de que comenzamos a salir. Y en Año Nuevo, cuando llegamos al 2000, decidimos volver a estar juntos y comenzar de nuevo una relación desde ese día. Era como si ella y yo nunca nos hubiéramos separado. Era solo una unión. Era como si fuéramos uno. Ella usaba un vestido dorado esa noche. Estaba verdaderamente hermosa. Tengo algunas fotos que tomé esa noche. Pero las fotos no le hacen justicia. Ella se veía muy hermosa. Yo no estaba ahí cuando el sujeto puso el paquete en su porche. Pero lo que más me molesta es que incluso vio cuando recogió el paquete. Ella nunca lo hubiera llevado a la casa, pero decía que era de mi hermana mayor, Lois. Básicamente fue el último que la vio. Solo pido que no se haya dado cuenta de lo que pasaba. WBZ4 News, en la emisora televisiva de Boston. Nos llegan aterradores detalles sobre el caso de una mujer asesinada por un paquete bomba. Los crímenes entre chicas. ¿Qué clase de ruido? ¿Sonó como un disparo? Vi un pequeño paquete en la puerta. Luego ella bajó las escaleras y... Bien, cálmese. Todo explotó. Ella está en el piso. Dense prisa. Cuando llegué a la escena del crimen encontré frente a la puerta a una mujer mayor que lloraba desesperada. Ella señaló a las escaleras. Dígame qué sucedió. Me dirigí al segundo piso y mientras subía podía oler el aroma de pólvora negra y había un ligero y tenue humo que salía de la puerta que estaba entreabierta en el segundo piso. Me asomé hacia el pasillo del lado derecho. Habían pequeños trozos de tejido humano y sangre salpicada, así como lo que resultó ser el cuerpo de Sandra Berfield.
Mi teléfono sonó. Entonces respondí y mi hermana mayor me dijo, Sheila, ¿estás sola? ¿Hay alguien contigo? Y luego me dijo, es Sandy, está herida. Y así es como me enteré. Así es como me enteré. Estábamos en mi casa. Mi hermana respondió al teléfono. Entonces soltó un grito desgarrador y le temblaban las piernas. Volteó a verme y dijo, la atrapó. Fue como si mi mundo se acabara. En cuanto escuché eso, creo que antes de que terminara esa oración, tenía mi chaqueta y había salido corriendo hacia su casa, que estaba a 2 kilómetros de mi casa. Un amigo que pasaba me vio corriendo y me recogió. Y cuando llegamos a un par de cuadras de donde ella vivía, había mucha gente, los policías, muchas personas. Cuando finalmente nos reunimos, ninguno de nosotros podía creerlo. Creímos que era algo irreal, era algo que no podía haber ocurrido. En verdad amaba a Sandy, no podía evitarlo. Constantemente repaso ese día en mi mente una y otra vez. Había querido ser yo en lugar de ella. Sé con certeza que Sandy no me dijo mucho de lo que este sujeto dijo, hizo, o mucho de lo que ella pensaba. Y yo sé en mi corazón que lo hizo para protegerme, salvarme y evitarme cualquier problema. Lo que ahora me molesta porque todavía siento que si yo hubiera dicho algo o hecho algo, entonces tal vez esta situación se hubiera evitado. Tengo la peor culpa del mundo. Aún digo que si hubiera hecho algo, acercarme a él cuando estaba en la calle, yo creo que todo habría sido diferente. He cargado esto por 20 años, me lastima, me mata. Ninguno de los que conocían a Sandy, fueran del bar o fueran del restaurante, tenían duda de que el señor Caruso era el perpetrador. Cuando llegué, los patrulleros ya estaban asegurando el perímetro. Comencé a asignar tareas para que sondearan el área y localizaran testigos. Entonces recibí llamadas de los oficiales de mi departamento. Me decían que la mujer que vivía ahí tuvo problemas con otra persona, Steve Caruso. Y a los 40 minutos de la explosión de bomba, ya había detectives inspeccionando su casa en Everett. Hubo mucha atención mediática. Era un asesinato único. No hay muchas noticias en las que alguien muera por un paquete de bomba. Caruso no mostró emociones. Los detalles fueron demasiado para la familia de la joven. Fui a juicio todos los días y ahí oí cosas que no podía entender. Él estaba muy obsesionado con ella. Fue aterrador. La causa de la muerte fueron heridas masivas por explosión, lo que en términos comunes significa que su cuerpo fue desmembrado a causa de la explosión. Tenían fotos grandes de mi hermana, de cuando la encontraron, de toda la casa. Encontraron una aplicación en su computadora que tenía todos los nombres, direcciones y edades de todos sus hermanos y hermanas, de todos nosotros. Y así fue como este hombre llegó a investigarnos. Da miedo porque es muy fácil, digo, es aterrador que esa información sea pública. Steve Caruso era tan astuto que envió la bomba de parte de mi hermana mayor, Lois. Es por eso que Sandy la metió a la casa y la abrió en la encimera. Sus abogados fueron tan firmes con su inocencia
que hasta trataron de mantener la evidencia de lo que había en su computadora, lejos de la corte. Temíamos que salieran con algo que lo liberara. Se le acusa de acosar a una mujer de Everett y de matarla con un paquete bomba. Esta noche se dará el veredicto. Encontramos al acusado culpable de asesinato. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Era como si Sandy estuviera por fin siendo escuchada. Le habíamos hecho justicia. Ciertamente no ayudó a traer a Sandy de vuelta, pero sentimos que al menos la corte al fin hizo algo por ella al mantenerlo encerrado por el resto de su vida. El hermano de Sandy vino a verme tras el incidente y yo me conmoví por el deseo de la familia de ver que esto no le pasara a nadie más. Tratábamos de pensar en formas de poder sacar esto a la luz con la comunidad, ya que era un problema y esa ley tenía que cambiarse y enmendarse y faltaba ayuda. Cuando leí sobre su situación, sabía que habíamos fallado, que no teníamos las leyes listas para algo de ese tipo. Comenzamos a trabajar para hacer la ley más definitiva y expansiva. Se tenía que presentar una ley separada que solo se enfocara en la orden de restricción. Esta ley hizo que pasara de ser una acción civil a una acción penal. Y acordamos que la ley se llamaría Ley de Sandy. ¿La ley de Sandy? Ahora hace posible que puedas conseguir una orden de restricción contra alguien con quien no tienes una relación, que te acosa, que te hostiga. La familia de Sandy ha hecho mucho y creo que ellos realmente han hecho de su situación de vida, de su historia, algo tan emocional para todos los ciudadanos y todas las víctimas. Y realmente hemos hecho un progreso. Es un tributo a su determinación y a los esfuerzos que han puesto estos años. A Sandy le hubiera gustado esta ley porque le gustaba ayudar a las personas. Era muy buena persona, por completo. Y ella estaría feliz y orgullosa de tener su nombre en la ley. Quiero mantener su recuerdo vivo. Y esta fue una buena forma de hacerlo, porque ayuda a otros como Sandy siempre ayudó a otros.